vamos a hablar de la Ley Nacional de Salud Mental y la implementación de esta ley que sin duda constituyó un hito de gran relevancia, diría yo, en el camino hacia la transformación de la República Argentina en cuanto al sistema de atención, ¿no? en salud mental. Una norma que contó con el apoyo de organismos nacionales, internacionales especializados en salud y en derechos humanos y también de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil. A ver, como pilar fundamental de esta Ley Nacional de Salud Mental hay que decir que se define la salud mental desde un enfoque de los derechos humanos, prohíbe, por ejemplo, los denominados hospitales psiquiátricos o lo que en su momento comúnmente se llamaba como manicomios, establece un sistema de salud mental comunitario, limita las internaciones, reconoce los derechos, impone también un abordaje interdisciplinario y fija un mínimo presupuestario, es decir, el 10% del gasto total de salud a nivel nacional debe ser destinado justamente a la salud mental. La provincia de Santa Fe, tengo entendido que fue seleccionada dentro de un grupo de provincias argentinas donde se está trabajando junto con la Organización Panamericana de la Salud para profundizar el trabajo en cuanto a la implementación de esta ley de salud mental, y eso es lo que está ocurriendo por estos días en el territorio provincial. Lo vamos a sumar a Gonzalo Chiesa, que es secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe. ¿Cómo va, Gonzalo? Buen mediodía, gracias por su tiempo. Buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. A ver, para pasar en limpio y para completar la información al oyente, lo que contaba Jessy con esa dimensión de Santa Fe y qué ubicación tiene en el territorio a partir de algunos cambios que por lo menos se ha propuesto con la llegada de un nuevo gobierno. ¿Cómo está todo esto? A ver. Bueno, exactamente. Coincide, digamos, con la llegada de dos nuevos gobiernos, uno a nivel nacional y uno a nivel provincial. Jessica hacía una intervención y una introducción muy interesante del tema de la cuestión de salud mental y de la Ley Nacional de Salud Mental, que ya no es tan nueva, pues nosotros todavía... Sí. A nivel comunitario todavía seguimos diciéndole la nueva ley de salud mental, pero bueno, ya tiene su tiempo, ¿no? Estaba repasando, perdón, Gonzalo, estaba repasando que fue sancionada el 25 de noviembre del 2010. Exactamente, en el 2010, después tuvimos el decreto reglamentario, pero bueno, ya no es tan nueva en términos históricos, podríamos decir que es, es reciente porque, bueno, estamos hablando de no hace tanto tiempo, pero bueno, ya cronológicamente ha pasado un tiempo suficiente. Y esto decía de nuestra gestión, que comenzó en diciembre del año pasado, o sea que hace muy poquito que estamos. Nosotros tomamos, por pedido del gobernador Maximiliano Puyaro y de nuestra ministra Silvia Ciancio, tomamos como eje importante de la política sanitaria la cuestión de salud mental, y bueno, una de las primeras acciones que hicimos en ese sentido fue jerarquizar el área. Nosotros históricamente, la provincia de Santa Fe, que ha hecho muchísimas cosas en materia de salud mental, tiene por primera vez un área que es una subsecretaría y a su vez, digamos, un área que tiene que ver con una dirección provincial y 5 coordinaciones regionales. Y esto, de las 5 coordinaciones regionales, que nos parece sumamente importante, tiene que ver con la posibilidad de hacer un recorrido territorial y de mayor cercanía con las problemáticas que ocurren a lo largo y ancho de nuestra provincia, que sabemos que es sumamente grande, que las problemáticas de salud mental son complejas y que las problemáticas territoriales tienen su propia idiosincrasia, ¿no? No es lo mismo tal vez lo que ocurre en el norte de la provincia, lo que ocurre en el sur y lo que ocurre en el centro. Y estos dispositivos que nos permiten tener mayor cercanía, permiten construir diagnósticos y dispositivos de intervención específicos para cada territorio. Y con esto nosotros venimos también a intentar dar una respuesta a no solamente la cercanía, sino a la posibilidad de que los territorios cuenten con un profesional que sea especializado en el tema, pero que también trabaje en pos de una sola salud. Digo, nosotros históricamente hemos dividido la salud física por un lado, orgánica, y la salud mental por el otro. Nosotros lo que estamos intentando hacer con esto es tratar de pensar un campo sanitario único que tendrá, por supuesto, sus especificaciones y sus particularidades y sus singularidades,
pero nuestra idea es que el profesional del campo de la salud mental no quede solamente ligado a cuando hay un inconveniente en el campo de la salud mental, sino que podamos participar en la construcción de las políticas territoriales que afectan a la salud de la población en líneas generales, para no establecer esta cosa tajante de división de lo físico por un lado y lo mental por el otro. Así que bueno, la apuesta está allí, digamos, a pensar la salud mental desde una jerarquización del área, como una política que preocupa y que ocupa al Ministerio de Salud como un eje central de su política de intervención y a su vez, digamos, que bueno, los profesionales podamos pensar en un único campo sanitario, con una perspectiva, por supuesto, territorial y comunitaria, ¿no? Y basada en algo que decía Jessica muy interesante, basada en el enfoque de derechos, que me parece que es lo más importante que tenemos que transcurrir en nuestros días. Ahora, Gonzalo, durante tanto tiempo y en ese enfoque de derechos, pareciera que la travesía fue más desde lo legal, en lo específico de su tratamiento, que aquello que es abarcativo a un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones. Me da esa impresión, que se barajó más el otro camino y no tanto la participación de profesionales ligados a esa salud mental, de una manera más directa, digamos. Sí, sí, puede ser que sea una lectura correcta. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es, bueno, apostar a la plena implementación de la ley, ¿no? Sobre todo en tiempos donde la ley nacional, y nosotros también tenemos una ley provincial de los años 90, bueno, tiene como intentos de movilización de algunos derechos adquiridos, ¿no? Entonces me parece que es importante que atendamos a los marcos normativos, porque los marcos normativos nos van indicando lo que es posible y lo que no lo es en el marco de las intervenciones en el campo sanitario. Y creo que también hay que trabajar con lo comunitario. Yo siempre insisto en esto. Digo, la comunidad también tiene derecho a saber de qué se trata cuando uno habla del campo de la salud mental, cuando uno habla del campo de los derechos, cuando uno habla del campo de la información. Y a lo mejor también tenemos que hacer una revisión de nuestras prácticas y pensar, bueno, qué nos ha pasado, que lo comunitario a lo mejor quedó medio como alejado de la lógica de la discusión y poner a trabajar también con lo comunitario, ¿no? Me parece que eso es un rol sumamente importante. Gonzalo, quiero consultarle sobre los denominados hospitales psiquiátricos o comúnmente... Sí, o monovalentes, o también llamados en algún momento de manicomios, ¿no? ¿Cuál es la situación acá en Santa Fe? ¿Existen todavía estos lugares de internación para personas con problemas de salud mental? Digo, más allá de la prohibición de la ley, pero existen... Sí. Sí, ahí la ley lo que plantea es que está prohibida, digamos, la creación de nuevos hospitales monovalentes o los hospitales psiquiátricos. Sí. A lo que nosotros estamos apostando es a la transformación de los hospitales monovalentes, ¿sí? Nosotros actualmente tenemos 3 en la provincia de Santa Fe, 1 en la ciudad de Santa Fe y 2 en la ciudad de Rosario, que, bueno, insisto, estamos pensando en un espacio de transformación del hospital monovalente y en un fuerte trabajo con los hospitales generales, porque nosotros entendemos que las problemáticas de salud mental se deben abordar en el territorio y en el hospital general como cualquier otra situación de salud que pueda afectar a un sujeto en lo comunitario. Entonces ahí hay como que hacer un esfuerzo y un trabajo doble. Por un lado, el espacio de transformación de los monovalentes, que nosotros nos encontramos en este momento en una etapa diagnóstica, porque cada equipo de estos monovalentes está pensando su propia planificación en ese espacio de transformación hacia la lógica de los espacios sustitutivos del monovalente, pero a su vez también pensando un poco en los hospitales generales, que necesitamos allí establecer capacitaciones para los equipos, para que puedan alojar las problemáticas subjetivas que tienen las comunidades, ¿no? Y sus poblaciones adscritas. Entonces hay un doble trabajo que estamos empezando a trabajar con los equipos de salud. Todo esto, perdón, Jessica, todo esto en el marco de un programa provincial que tenemos que tiene que ver con la jerarquización del área. Digo, son una serie de políticas integrales, ¿no? La jerarquización del área, la dirección provincial, nuestras coordinaciones regionales,
la capacitación de los equipos de los hospitales polivalentes o los hospitales generales, el fortalecimiento de la red sustitutiva, pensar dispositivos específicos para, bueno, la transformación de los monovalentes, porque uno piensa en la transformación del monovalente, pero tenemos que también pensar en dispositivos específicos que nos permitan alojar o no llegar al monovalente, ¿no? Chisa, lo que le quería consultar justamente es, tengo entendido, bueno, según informaciones y lo que uno lee y demás, que hubo un aumento de enfermedades relacionadas con la salud mental o un aumento de diagnósticos relacionados con la salud mental desde la pandemia, como que la pandemia marcó en cierta forma un punto de inflexión. ¿Qué es lo que ustedes pueden vislumbrar desde la provincia de Santa Fe con respecto a esto? Bueno, nosotros nos encontramos en una situación donde tenemos un aumento significativo en las consultas, sobre todo en las guardias. Que es cierto, hubo un crecimiento importante de consultas en cuestiones de salud mental, que estamos viendo ahí de qué se tratan estas consultas, de qué se trata cuando alguien consulta sobre la cuestión de salud mental, por qué consulta, ¿no? Cómo llegan a las guardias y demás. Es cierto, la pandemia ha generado una importante situación compleja y conflictiva que nos ha afectado singularmente y también colectivamente, ¿no? Y creo que todavía no nos hemos dado el tiempo suficiente para reelaborar una situación que fue sumamente traumática, que estuvo marcada, por, en principio, el encierro, en el buen sentido lo digo, ¿no? El encierro preventivo, obligatorio, en el marco de las políticas de cuidado que hubo que implementar, y en, bueno, la pérdida, ¿no? En la pérdida de familiares, de seres queridos, compañeros de trabajo, todo esto, subjetivamente, tanto a nivel individual como a nivel resulta necesario poder tramitarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos cuadros que emergen a partir de las dificultades sociales que nosotros vamos teniendo. La pandemia es uno, bueno, el contexto, de las dificultades socioeconómicas que también tenemos aparece entre las consultas, ¿no? El miedo a la pérdida del trabajo, bueno, hay un montón de elementos que hacen que los contextos sociales intervengan o sean mediadores con lo que le pasa a la gente, ¿no? En el común de su vida. Y además muy golpeados, sin ninguna duda, con repercusiones que vienen muchas veces, como suele decirse, desde arriba. ¿Cómo se comportan los representantes ante una sociedad que fue a la deriva, que lo sigue estando? Me parece muy interesante el planteo que se hace y agradecerle su tiempo, Gonzalo Chiesa, por esta participación en Mitre de Santa Fe. Es muy interesante. Gracias a ustedes y dos minutitos les robo. Sí, es importante, nosotros tuvimos, como ustedes decían al inicio, la visita de la Organización Panamericana de la Salud para dar, esto también tiene que ver con darle continuidad a una serie de acciones con organismos internacionales, ¿no? Para pensar en espacios sustitutivos, para pensar en políticas sanitarias que nos ayuden en la plena implementación de la ley. Gonzalo Chiesa, gracias por su tiempo. Una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.